Luis, te hemos visto muy activo socialmente, en contacto con la comunidad, en luchas sociales. Cuéntanos, ¿quién es este Lucho? ¿Quién es Luis Pérez Reyes? Bueno, esencialmente yo soy arqueólogo y magíster en paleontología. Actualmente estoy en un posgrado de arqueología en Alemania, en la Universidad de Bonn. Y me ha tocado, como todos los ciudadanos, ver las desigualdades que hay en nuestro territorio. Eso aproximadamente en el 2010 nos llevó a entrar a la lucha contra las termoeléctricas, donde generamos grandes movilizaciones y por nuestra parte aportábamos mucho con los datos científicos. Pero no era suficiente, teníamos que ir más allá y llegamos incluso a las grandes movilizaciones, parte de las más grandes de la historia en Iquique que hemos visto en los últimos años. ¿Qué es lo que ocurrió en ese periodo en la lucha contra las termoeléctricas acá en la región? Bueno, las termoeléctricas generan un grave impacto con metales pesados y contaminantes. Eso hasta el día de hoy está activo. Se dispersan por toda nuestra costa, llegando incluso a los pueblos del interior. Sabemos que las caletas costeras están contaminadas. Y bueno, a estas alturas ya podemos decir que es una lucha ganada, porque las termoeléctricas definitivamente desaparecen de las costas de Chile en los próximos años. Sin embargo, hay nuevos conflictos ambientales. Están los puertos, por ejemplo, están las plantas de ácido sulfúrico, y la carga y descarga de metales. Y eso en algún punto va a impactar a toda la ciudadanía a través de su dispersión en el medio ambiente. Es ahí donde nosotros entramos desde la ciencia al campo de las luchas sociales y medioambientales. Luis, ¿qué te motivó para tomar este camino constituyente como candidato? Sinceramente no es una motivación personal, una candidatura. Es parte de una organización, estamos hablando de Pueblo Unido, que engloba a distintas organizaciones sociales de base y fuerzas vivas. Y es dentro de este contexto en que en distintas asambleas y cabildos se van perfilando ideas que deben estar en la Constitución, pero la forma de lograr que éstas se posicionen dentro de este proceso es a través de candidaturas y elegimos de manera colectiva 6 representantes y hombres y mujeres que pudieran llevar las candidaturas para que vayan nuestras ideas. Luis, este es tu barrio, este es tu sector. Así es, sí. ¿Qué representa para ti toda la administración territorial de nuestra región y del país, por supuesto? Sí, mira, cuando nosotros pensamos en un proceso constituyente a veces lo vemos de manera lejana. Pensamos en que abogados o especialistas de la materia deben escribir esta constitución. Sin embargo, somos nosotros los que llevamos décadas viviendo, conviviendo y conociendo la realidad de nuestro país. Ya desde la vivencia de barrio nosotros entendemos las carencias que hay y muchas no tienen que ver con leyes específicas, sino que tienen que ver con la ausencia de derechos consagrados. Por ejemplo, en la administración territorial nosotros tenemos muy claro que hay graves carencias en el reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos originarios. Iquique es esencialmente una población construida de migrantes, de pueblos originarios y hay una amalgama de identidades. Y muchas veces eso no se refleja en la ciudad. Pero no por la carencia de herramientas en la administración pública, sino que porque desde su base constitucional hay derechos, por ejemplo, como al buen vivir, que no se están consagrando y ya desde esa raíz que está sesgada, no se puede seguir avanzando. Son problemas que se van a reflejar en una serie de derechos consagrados, no solamente en lo territorial o en la administración. Hay otro tema tremendamente importante que es la salud. ¿Cómo lo podemos manejar, Luis? Bastante se ha discutido respecto del tema salud, sobre todo respecto de los conceptos de derecho o acceso. Sabemos claramente que el acceso no consagra un derecho a una salud de calidad, por ejemplo. Sin embargo, el solo cambio de conceptos en la Constitución, por ejemplo, el paso de derechos consagrados a acceso, ha generado grandes estragos. Actualmente la salud no solamente tiene un problema de forma en base a los conceptos de consagrar el derecho a la salud, sino que también tiene unos problemas esenciales que son de fondo y tienen que ver con que la salud, por ejemplo, no ingresa al campo de la salud mental, a los derechos consagrados a la salud mental, a la salud espiritual, por ejemplo, que también promueven los pueblos originarios. Está también el tema de salud referido al uso y consumo de drogas y estupefacientes, a la salud que tú no vas a ver reflejada, por ejemplo, en las personas en situación de calle
o el derecho consagrado a la salud en las poblaciones migrantes que están entrando a diario a nuestro país, sobre todo a nuestra región, que está en límites con otros países y que hemos visto los escollos que ha generado en los últimos tiempos. El derecho consagrado a la salud es mucho más profundo que un cambio sencillo de palabras. Tiene que ver también con que nosotros entendamos que la sociedad tiene distintos elementos integradores de la salud, y no solamente esta salud de las enfermedades físicas, también tiene que ver con el deterioro de la salud con el tiempo, con la edad, la tercera edad, la salud mental, la salud espiritual, y todo esto tiene que transformarse en un derecho que consagre la salud como un derecho integral, que sea transversal a distintos tópicos que tiene que recoger la Constitución Política de Chile. Luis, la eterna discusión, educación gratuita, libertad de educación, eso lo analizábamos el otro día en la interna. Claro, mira, en los cabildos ya desde el 2011, por ejemplo, se viene analizando estos conceptos, gratuito, de calidad e incluso el concepto de universalidad. Cuando nosotros discutíamos ya desde los tiempos de la ACES, que son quienes empiezan a movilizar a la sociedad civil respecto de estos temas, ellos empiezan a decir de una manera muy crítica: oye, esperen, si nosotros estamos pagando impuestos, nosotros no estamos pidiendo educación gratuita. Es un derecho que se nos tiene que consagrar, porque aquí hay un intercambio en nuestra sociedad. Estamos pagando, por lo tanto no nos están regalando nada. Entonces, primer concepto que tiene que ir consagrado en una nueva constitución es que la educación tiene que ser una educación de calidad. Omitimos el concepto de gratuidad, porque hablamos de una educación que tiene que estar consagrada como un derecho fundamental y humano. Luego hablamos de universalidad. La universalidad tiene que ver con que, como sucede en la actual Constitución, está restringida como obligatoria solamente a la educación básica y a la educación media. Pero, por ejemplo, tú sabes, y todos nosotros sabemos, de que, por ejemplo, sin ir más lejos, la tercera edad está excluida actualmente de la educación, de todo ámbito de la educación. Vemos el analfabetismo que existe, por ejemplo, en el uso de dispositivos móviles, que son la puerta de acceso a una gran cantidad de información. Lo mismo sucede con las universidades. El derecho a las universidades, el derecho al estudio superior, no está consagrado, está limitado por la misma Constitución. Es más, en efecto, el derecho a la educación y la obligatoriedad desde la educación básica y media no recae efectivamente sobre el Estado, sino que cae sobre nosotros, sobre los padres y las madres. Somos nosotros al final los que nos hacemos cargo de la educación, y el Estado también da un paso al costado a través de lo que le permite la Constitución, y que es el acceso a la educación. Este tema de la educación, si bien es un tema puntual, también volvemos a este tema de que es una trama orgánica en que los derechos se entrelazan y se deben consagrar articulándose y relacionándose con otros derechos. La salud mental, por ejemplo, abre puertas a la educación de calidad, y la educación de la misma manera va a permitir que cimentemos bases, por ejemplo, para el buen vivir, para consagrar el derecho al buen vivir, a la vida, al desarrollo de la vida de las personas, y a la vez integral, por ejemplo, a la tercera edad. No discutimos en esta nueva Constitución, y muy pocos candidatos, o si no ninguno, discuten, por ejemplo, el rol de la tercera edad en esta nueva Constitución. ¿Cuáles son los derechos que se le consagran? ¿Cómo los incluimos? No cómo los integramos, sino que cómo los incluimos. Hay grandes problemas en la nueva Constitución que deben ir muy cimentados, bien fundamentados, y que tienen que ser la parte integral de construir un nuevo Chile. Luis, la región de Tarapacá, una región milenaria, estamos hablando aquí, en este mismo lugar deben haber transitado los chinchorros, los incas, estamos hablando los aymaras, los quechuas. ¿Cómo nosotros, como región, podemos sumar a todos nuestros pueblos originarios? Es fundamental la plurinacionalidad. La plurinacionalidad nos habla de un país, una sociedad que en los hechos concretos nos relacionamos desde lo consanguíneo hasta lo cultural. Hay una amalgama cultural. Muchas veces, sin darnos cuenta, somos parte de los pueblos originarios. No necesariamente de forma directa, porque los pueblos originarios existen en su ancestralidad, en sus expresiones ancestrales, están perfectamente definidos en sus territorios. Sin embargo, Chile, en su Constitución, figura como un país único e indivisible. Reconocen a través de la ley indígena los derechos de los pueblos originarios, pero sin embargo no reconoce los derechos humanos de los pueblos originarios. Lo han ratificado a través del Convenio 169, pero hasta la fecha
cada día se incrementan los atropellos a los derechos humanos de los pueblos originarios. Un derecho fundamental que nosotros debemos establecer dentro de la transformación de nuestro país va a tener que ver precisamente con reconocer la plurinacionalidad, que en los hechos somos un país plurinacional, multicultural, somos una sociedad diversa. También integramos a pueblos que son migrantes, pero en el caso específico de los pueblos originarios, por ejemplo, la plurinacionalidad va a requerir de que nosotros reconozcamos el territorio ancestral de estos pueblos. Y el territorio ancestral de estos pueblos es su espacio ecológico en el que se desarrollan. Mira qué interesante. Un pequeño dato. Los pueblos originarios y sus territorios son los únicos en el mundo en donde se conservan la mayor cantidad de especies silvestres, de biodiversidad, de animales y de plantas, los acuíferos, las áreas protegidas de la naturaleza en su totalidad, o casi en su totalidad, en un gran porcentaje, están en los territorios de los pueblos originarios. Sin embargo, el Estado de Chile, al no reconocer sus territorios, ha generado la intromisión de políticas extractivistas que generan un tremendo desarrollo extractivista, una tremenda destrucción. El desarrollo no siempre es positivo. De hecho, en nuestro himno de la ciudad de Iquique, que nosotros como iquiqueños siempre lo sabemos muy claramente, dice: no dejemos que el progreso nos pueda cegar. Y tiene que ver con ese desarrollo, con un progreso que no es ambientalmente equilibrado, que no es sustentable, que no es sostenible. Yo confío en que los pueblos originarios, si son reconocidos en esta nueva constitución, van a saber mantener su cosmovisión, su pensamiento ecológico, y van a responder sabiamente al desarrollo de un país en términos de sustentabilidad ecológica. Eso tiene que estar enraizado a todo un cambio de mentalidad. Nosotros como ciudadanos de a pie lo conocemos perfectamente, convivimos a diario, pero nuestra constitución está totalmente desfasada en tiempo. Es una constitución que ya quedó en el pasado, pero tampoco podemos pretender construir una nueva constitución que llegue atrasada a los procesos mundiales. Esta constitución que tenemos que construir hoy día ya no es una 2.0, tiene que ser una 3.0. Nosotros tenemos que apuntar a un país de alto estándar, ser garantes, por ejemplo, de desarrollo tecnológico con sustentabilidad, ser, por ejemplo, como Finlandia, Noruega o los países de Europa, que ellos venden tecnologías de alto estándar de sustentabilidad al planeta. Hoy en día la mayor parte de los desarrollos de energía solar son extranjeros y nosotros nos estamos quedando atrás. Una de las preguntas que tenemos que resolver y uno de los postulados que tenemos que llevar a la nueva Constitución es precisamente, de la mano del reconocimiento de la plurinacionalidad y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, ver cómo consagramos el derecho a la tecnología, cómo consagramos que nuestra sociedad tenga acceso a la tecnología, pero también al desarrollo tecnológico y científico. Luis, ¿de qué forma nosotros podemos sumar a toda la ciudadanía de que sea parte y pueda escribir esta nueva constitución? Definitivamente a través de las asambleas comunales. Las asambleas comunales eran la idea primigenia hacia un proceso de asamblea constituyente, una asamblea constitucional. Lo que buscábamos en un principio y que no se dio en este proceso hacia las constituyentes fue precisamente que fuera nuestra construcción colectiva de toda la ciudadanía, de todos los pueblos, de todos los sujetos de nuestra sociedad, que pudiéramos participar directamente con nuestras ideas y nuestras experiencias en la construcción de una nueva constitución. Pero si nosotros logramos llevar esta candidatura adelante, lo que queremos realizar es que las asambleas continúen, que se logren reunir las ideas y que sea eso lo que se lleva hacia una nueva constitución. No es una candidatura personal o como nosotros le llamamos de Superman y Superchicas. Tiene que ver con una construcción colectiva esencialmente. Al final, lo que tratamos de lograr es que la asamblea constituyente prevalezca, independiente del proceso que nos han impuesto desde los partidos políticos o el gobierno.